Vamos en esta mañana, hermanos, a iniciar un capítulo nuevo en la Confesión Bautista de 1689 y el capítulo va a ser el capítulo 24, que nos habla acerca de las autoridades civiles. Algo que nos va a servir mucho para entender cuál es nuestra posición respecto a las autoridades. Hay controversia, hermanos, muchos que creen que porque nosotros estamos bajo la gracia ya no estamos obligados a obedecer la ley, y aunque parezca increíble, sí hay quienes piensen eso aún entre los cristianos. Dicen, nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo toman de esa manera literal, sin estudiarlo, y entonces dicen, nosotros no estamos obligados a cumplir ciertas reglas de la autoridad. Pero vamos a ver cómo la Escritura nos va a ir guiando acerca de cuál es nuestro papel ante las autoridades civiles. Vamos a ver únicamente el punto número 1 en esta mañana del capítulo 24, que dice así: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarles sujetos y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Las autoridades civiles, hermanos, no es un invento de los gobiernos, de las naciones. Las autoridades civiles, nos dice la Escritura, que han sido puestas por Dios. Para iniciar vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, es el capítulo, o es el párrafo o la parte que más nos habla acerca de lo que son las autoridades civiles. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, y vamos a leer del versículo 1 al 6. Los voy a leer, síganlo con su vista. Y dice, Romanos 13 del 1 al 6 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Con esto, hermanos, con esta palabra de Dios, podemos nosotros entender que las autoridades han sido puestas por Dios. Aun cuando nosotros no comprendamos muchas veces a ciertas autoridades, la manera en que ejercen su autoridad, no estamos nosotros sino obligados a cumplir con aquello que la autoridad demande. Por eso dice la primera parte de este punto, dice: Dios, el supremo Señor y Rey del mundo entero, ha instituido autoridades civiles para estarles sujetos y gobernar al pueblo, para la gloria de Dios y el bien público. Dios ha destinado, entonces, hermanos, Dios nos ha destinado autoridades. Vayan a Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48. Vamos a ver cómo el Señor nos habla acerca de la obediencia de los siervos, de cómo había señores que gobernaban
gobernaban en el lugar que se les encomendaba. Dice Lucas capítulo 12, versículo 48, dice, vamos desde el 47, dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así que Dios ha establecido autoridades por medio de las cuales se rijan las sociedades, por medio de las cuales pueda vivir una sociedad en paz, una sociedad en armonía, porque toda la autoridad y las autoridades dependen de Dios. No hay nada que se escape a Dios, hermanos. Eso debemos de entenderlo siempre nosotros. Siempre cuando veamos algo que nos parezca injusto, que nos parezca inapropiado, debemos entender que no hay nada que se escape a Dios y que aún esas cosas Dios las va a castigar. Nosotros no podemos creer o podemos pensar que incluso las cosas malas, que incluso la maldad estén fuera del control de Dios. No, eso no es así. Dios tiene todo determinado y aún la maldad Dios la utiliza para su gloria. Aún en eso Dios tiene ese cuidado. El apóstol Pablo nos habla acerca de, como ya vimos, acerca de cómo las autoridades son establecidas por Dios, pero también lo hace el apóstol Pedro. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, ya los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Hay una ordenanza de parte de Dios respecto a las autoridades, que las autoridades son puestas para castigar a los malhechores o para guardar a los que hacen el bien. Eso es el fin de la autoridad. Que la autoridad se desvíe del propósito por causa de la corrupción del hombre, eso ya no es porque es algo que hay algo que demande Dios. Nosotros vemos muchas veces cómo la autoridad actúa de manera contraria a su función, pero eso es porque la corrupción está ahí. Si nosotros vemos las leyes, si conocemos las leyes de los estados, de las naciones, todas se encuentran apegadas al derecho público. No hay ley no existe ninguna ley que diga aquel hombre que haga el bien va a ser castigado con pena de cárcel. Tampoco hay ninguna ley que diga vamos a premiar a aquel hombre que cometa robo, que cometa homicidio. Las leyes se rigen bajo principios morales que Dios ha puesto en el corazón del hombre, aun cuando las naciones no conozcan a Dios, pero Dios implanta en el corazón del hombre principios que se rigen. Es por ello que nosotros vemos que en todos los países, en todas las naciones, en todas las tribus, aún en las tribus más alejadas, las penas o los castigos por aquellos que cometen el homicidio son implementados. ¿Cómo entienden ellos o cómo entendemos que ellos sepan esto si no conocen la Escritura? Porque Dios ha implementado en el corazón del hombre principios morales para eso, aunque el hombre no lo conozca. Entonces las autoridades, las leyes que se establecen, siempre se establecen bien, se establecen bajo principios rectos, pero no se siguen, porque el hombre no lo sigue de esa manera. Además, todo es para la gloria de Dios,
porque Dios es el que determina lo que es bueno, Dios determina lo que es justo. Vayan a Génesis capítulo 6, versículo 11 y 12. Génesis capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena la tierra de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y luego dice el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios determina cuál es lo justo. Y aquí Dios estaba determinando que lo justo era destruir toda la tierra porque toda la tierra estaba contaminada. Así que todas las leyes se basan en los parámetros de Dios, en lo que Dios determina lo que es justo y lo que es injusto. Ahí mismo en Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6, Génesis 9, versículos 5 y 6, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es por eso que les comentaba, hermanos, cómo es posible que en aquellos lugares apartados, aquellas tribus apartadas de la civilización, vamos a decirlo así, cómo es posible que en aquellos lugares se pueda haber el castigo por el homicidio o incluso la pena de muerte por alguien que comete homicidio. Pues porque Dios desde el principio demandó que todo aquel que derramara la sangre de hombre, por su sangre el hombre la derramara. Y eso se refiere a la pena de muerte. La pena de muerte fue instituida por Dios porque era lo que era justo para Él, y Él es el que determina lo que es justo, no nosotros. Se van deformando los castigos, las leyes, al grado de que se va contraviniendo lo que Dios ya tenía establecido en su palabra. Y eso es porque el corazón del hombre se va apartando de Dios. Y luego dice, con este fin, sigue diciendo la confesión, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada a las autoridades para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 14. La ira del rey es el mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. Toda persona sabia, hermanos, debería de aprender a evitar violar la ley. Porque una persona sabia que conoce la ley sabe que hay un castigo para todo aquel infractor. Una persona necia no entiende de esto y es entonces que se hace merecedor del castigo de la ley. Ayer que circulábamos nosotros por allá por Rosarito, había un retén de policía y de militares. Por ser la época de turismo, pues hay retenes y están. Y yo platicaba con mi esposa y conocemos el corazón del hombre, conocemos las autoridades y muchas de ellas siempre obran mal, sobre todo con los carros que vienen del otro lado, placas americanas, como que se enfocan mucho en ellos por razones que ya conocemos. Y platicando yo con mi esposa, me dice ella, es que, como dice un dicho, el que nada debe, nada teme.
porque si a ti te para la policía, y nosotros lo hemos visto, y es cierto, hemos visto cómo vehículos de placas americanas que en los Estados Unidos transitan con el mayor cuidado, vienen aquí a México y parece como si les dieran rienda suelta de que hagan todo lo que quieran. Entonces, cuando una policía, una patrulla los detiene, los infracciona, entonces ellos comienzan a decir, es que en Tijuana la policía es muy corrupta, nomás los detienen, nos detienen por nada. Y entonces yo me quedé pensando y le dije a mi esposa, tienes razón, dice ella, porque si tú andas con tu licencia en regla, tus documentos en regla, no te pasas ningún alto, manejas como debe de ser, con tu cinturón puesto, no tiene la policía por qué quererte infraccionar o en el peor de los casos, quererte extorsionar, cobrar. Y eso es lo que pasa, hermanos, muchas veces. Como dice aquí Proverbios, dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio le evitará. Si uno quiere evitarse ser infraccionado, quiere evitarse meterse problemas con la ley, entonces debe de ser uno sabio y evitar caer en esas situaciones. Dice Hechos capítulo 25, vayan ahí hermanos, Hechos capítulo 25, vamos a terminar con este versículo, Hechos 25, 11. Hechos 25, 11. Y dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si no hay nada de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. El apóstol Pablo está diciendo, si yo he hecho algo malo, no hay problema, acepto el castigo que me vayan a infringir. Pero si no he hecho nada malo, no tienen ustedes por qué castigarme, les está diciendo. Y eso es lo que nos habla, lo que nos habla la Escritura, lo que nos está hablando esta confesión. Dice, y con este fin les ha provisto con el poder de la espada para la defensa y el ánimo de lo que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Si nosotros somos sabios, hermanos, vamos a evitar ser castigados por la ley. Pero si somos necios, entonces merecidamente tenemos que ser castigados. Y muchas veces la razón nos llega con la experiencia. Hace unos días estaba en un banco y mientras esperaba para mi turno, se sentó, vi que venía un señor con un bastón, caminando así mal de una pierna, y ya se para junto conmigo, y ahí estuvimos ahí juntos, y empezó a platicarme, un señor de plática muy agradable, empezó a platicarme, y al final venía de Estados Unidos, y no sé cómo llegó la conversación al punto de que él me comentó de que una patrulla, un policía, lo había querido extorsionar. Y entonces esta persona, con la plática, pues yo me di cuenta que era una persona bien preparada, de hecho era un médico, y yo le dije a él, ¿y por qué no te defendiste si tú sabes defenderte? No tenías por qué extorsionarte si tú sabes defenderte. Y entonces me dice, no, dice, por defenderme estoy así como estoy, con la pierna mal. Y ya me platicó que en cierta ocasión se resistió a un arresto, sabiendo que no debe de resistirse un arresto. El policía los trata de sacar del carro, se le atora el pie en el acelerador, entre el acelerador y el freno, y al momento de que lo jale el policía, le zafa la pierna de la cadera, algún problema de por ahí. Y la cosa es que ya no quedó bien, él es médico y ya no quedó bien, me dijo, ya no,
O sea, me rompió unos ligamentos que ya no me quedaron bien. Y todo por resistirme. Entonces, hermanos, el Señor, en conclusión a esto, el Señor ha puesto las autoridades civiles para cuidar al cuidar al que respeta la ley, pero para castigar al que no la respeta. Y lo que podemos nosotros aprender de esto, hermanos, es que debemos de ser sabios. Si usted viola la ley, va a ser castigado. Si usted camina correctamente, lo más seguro es que no vaya a tener problemas con la ley. Porque todo viene de parte del Señor, todo es para su gloria, es para el bien público, como dice aquí, y Él ha puesto la espada para la defensa y el ánimo de los que hacen lo bueno y para el castigo de los malhechores. Que el Señor nos ayude a ser sabios, hermanos, para que no caigamos en nada que pueda afectarnos nuestra relación con el Señor y nuestra relación con las autoridades civiles que Él ha determinado para eso. Vamos a continuar, hermanos, con nuestro servicio.